Como decíamos en el primer bloque, es un es un placer para nosotros a 51 años que se cumplieron el otro día de la primera transmisión de Titanes en el Ring. Tenemos en el teléfono a alguien fundamental en la historia, no en los 50 años, pero en gran parte de la historia de Titanes en el Ring, como es el señor Jorge Bocacci, maestro de ceremonias. ¿Qué tal, Bocacci? Daniel de Recuerdos del Futuro, Daniel Malena y Fede los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto de saludarlos. Bien. Muchas gracias por No, por favor, un placer. Bueno, queríamos que nos contara, para empezar, cómo fue su carrera antes de cruzarse, digamos, en su profesión, en la lucha libre. Bueno, yo comienzo, en honor a la verdad, comienzo en Radio Mitre en el año 1972. Debuto un 5 de octubre en Amanecer Argentino, a la madrugada, con mi primer micro de tango que se llamó Silbando Tangos, dentro del ciclo que hacía Alfredo Tarsi con Alberto Palazón, que era Amanecer Argentino. Ese fue mi debut radial, 5 de octubre del año 1972, Radio Mitre, cuando dicha emisora estaba en Maipú 555, donde ahora está Radio Nacional. Bueno, de ahí, para sintetizar, paso a Radio del Pueblo, la desaparecida Radio del Pueblo, que hoy vendría a ser Radio América. Estuve un año y pico ahí con Silbando Tangos. Más tarde paso a Radio Argentina, donde también estuve con este ciclo de Silbando Tangos. Estamos en el año 73, ya 74. Por el 75 estoy en Radio Splendid, en la calle Arenales, también con este ciclo de Silbando Tangos. Y paralelamente, en el 75 yo estaba haciendo ya algunos comerciales en Canal 9, con Quique da Piaggi, en el ciclo de Orlando Marconi, Domingos de la Ciudad. Claro. Y el productor Pedro Boiro, que además era director de cámaras y tenía un ciclo que se llamaba El Campeonato de la Risa, que conducía Di Pequenino, donde yo también participaba, a veces como colaborador, y me propone hacer Lucha Fuerte, o sea, un ciclo que estaban todos los luchadores menos Cardagian. Se habían independizado de Martín Cardagian, el Ancho Peuchele, José Luis, el Quitano Ivanov, bueno, varios de los muchachos, René Chevalier, el Ulises, el griego. Entonces me convocan Pedro Boiro para que yo sea el maestro de ceremonia. El relator fue Pepe Gagliano, sí, comentarista otro fue histórico. Sí, Pepe Gagliano, relator, comentarista Pepe Peña y Rafael Olivari eran los que hacían los comentarios, y salíamos en vivo desde el sindicato del SUTE, en el sindicato portuario, el SUPE, los viernes a las 9 de la noche. Se llamó Lucha Fuerte. Después salimos también una etapa desde la Federación de Box, ahí en la calle Castro Barros, iba en vivo por Canal 9 todos los viernes a las 21 horas. Eso duró bajo la producción de Orlando de Benedetti, quien fuera el papá de hoy el cantante Orlando Netti, muy amigo de Leonardo Fabio, incluso sí, fue productor de películas de Fabio, Orlando de Benedetti. Y eso se habrá prolongado 1 año y medio, hasta que, bueno, por motivos que no vamos a analizar, terminó el ciclo en Canal 9, llega la temporada de verano del 77, yo me voy con Pedro Boiro a Mar del Plata a hacer un programa que se llamaba 9 Noches Espectaculares, que salía los jueves por Canal 9, que en realidad eran videos de cantantes latinos, por ejemplo Roberto Carlos, Armando Manzanero, el trío Los Panchos, que venían a Canal 9 y que había que ponerle la presentación. Entonces yo me encargaba en el marco de geografía marplatense de ese verano de ponerle los distintos
distintas presentaciones a esos ciclos que iba los jueves. Sí, y ahí llega la oferta de entrar a Titanes en el Ring, ¿verdad? Claro, no, de ahí yo ya me quedo en Mar del Plata a vivir el año 77. Cuando se vuelve la delegación de Canal 9, yo enamorado de Mar del Plata, que lo sigo porque es una ciudad que me encanta, me propusieron hacer un ciclo de tango en Canal 10 de Mar del Plata, ahí en la Avenida Independencia, con Rodolfo Copari, que lo hicimos. Después Rodolfo Copari al mes deserta del proyecto y quedo yo como conductor durante todo ese año 77, donde ahí pasaron figuras muy importantes del tango como Argentino Ledesma, Roberto Rufino, Alberto Marino, Raúl Verón, Alberto Podestá, bueno, una serie de figuras, Miguel Salerno, Irma de Val, figuras muy importantes del tango, con el maestro Celso Amato dirigiendo la orquesta y yo en la conducción. Eso se prolongó durante todo el año 77. Llega el verano del 78 y estando tomando sol en una playa lejana de Miramar, donde teníamos un local de tango ahí, habíamos hecho una cooperativa con Irma de Val y algunos otros muchachos en Miramar, estando bajo el sol de Miramar en una playa lejana, veo que venían caminando dos patobicas, diríamos así, y cuando se fueron acercando, oh, sorpresa, ¿quiénes eran? El ancho Rubén Peuchele y el campeón español José Luis, con quien yo había trabajado con ellos en el año 75 en Canal 9 en Lucha Fuerte. Claro, cuando me vieron la gran sorpresa, ¿qué haces acá? Y le digo, bueno, tengo un local de tango, ya me quedé a vivir en Mar del Plata. Me dice, no, pero mirá, Cardagian está buscando un nuevo maestro de ceremonias, por lo tanto te hemos propuesto a vos para que, y él quiere verte, quiere tomarte una prueba. Martín seguramente la Lucha Fuerte la vio durante todo el año por Canal 9, que incluso habrá sufrido porque ahí tenía a sus muchachos sin él, con otro nombre, claro. De Titanes en el Ring, era Lucha Fuerte. Pero no obstante, bueno, yo honestamente no quería volver a Buenos Aires. Ya mi destino era como que estaba en Mar del Plata, pero me insistieron tanto, me llamaron decenas de veces, hasta que me convencieron en volver. Me entrevisto con Martín Cardagian en la oficina que él tenía en Callao, al 400, ahí Callao casi Corrientes, entre Corrientes y Lavalle. Martín me lleva al gimnasio que tenía en Olivos y me toma una prueba ante los muchachos. Sí. Bueno, ahí doy una prueba virtual, hago una presentación, que no me acuerdo ahora si presenté a José Luis, creo. Uh-huh. Y me dijo, bueno, pibe, quedaste, vos sos de Mar del Plata, ¿no? Le digo, no, Martín, yo no soy de Mar del Plata, soy de acá, estoy volviendo, si quedo es que estoy volviendo a Buenos Aires. Bueno, no sé si vas a ganar mucho, pero que te va a conocer todo el país y en los países que vayamos. Y bueno, fue así, que comencé en el 78, Canal 11, no sé, no recuerdo si fue marzo o abril, la temporada que iba los viernes a las 21 horas, sí. Titanes en el Ring. Ahora, se imaginó que a partir de ahí iba a estar como unido a la historia de Titanes en el Ring durante los siguientes 30 años. No, para nada, yo pensé que era, en cualquier momento Martín, un hombre que muy exigente, no sé si le serviré, las dudas que uno tiene siempre en el trabajo que recién comienza, duraré, no duraré, por ahí al mes me dice, bueno, pibe, dedicate a otra cosa, y no, fui quedando, y hoy hacer este relato me parece un poco una película, porque pasaron todos los años hasta la muerte de Martín, estuve junto a Titanes, y es más, después con Paulina Cardagian en el año 97, también reflotó con la producción de Jorge Rial, Titanes en el Ring, hicimos una temporada no muy larga, sí. Que creo que duró 4 meses. Bastante problemática. Sí, muy problemática, sí, hubo problemas,
y ahí quedó un poco congelado Titanes, porque Real había firmado un contrato por 5 años y tuvo una situación con Paulina y nos quedamos sin Titanes hasta que venció el contrato. Cuando venció el contrato, Paulina ubicó el ciclo en Canal 11, en Canal 2, Canal 2. en América, Sí, en América. en el verano del 2001. Phoenix Entertainment Group lo producía, y bueno, también fue corto, 3-4 meses creo que duró lo que duró el verano. Y bueno, y eso fue lo último que hice de Titanes en el 2001, o sea que hoy, comentando y viendo lo que pasa en la calle con Titanes, me parece un sueño que siga tan vivo en el corazón de la gente, porque está instalado. Mirá que hubo formatos de lucha fuerte, ahora 100% lucha. Pero ninguno pudo instalar a los personajes como lo pasó. Incluso 100% lucha, que pegó mucho entre los chicos de la edad a lo que estaba apuntado ese programa, no se pudo establecer como lo que es Titanes en el Ring. Ahora lo que queríamos saber un poco es lo que nos puedas contar de cómo era el detrás de escena, no tanto el tema de las luchas, en lo que me imagino que tendrías poco que ver, pero más el armado de los personajes, los textos los armabas vos, te los daban, la participación de Di Sarli en la creación. Sí, yo creo que tenemos que hacer una mención justa, un acto de justicia con un hombre como fue Rodolfo Di Sarli, puesto que Rodolfo fue, no sé, yo siempre lo digo, no sé si Titanes hubiera llegado a ser Titanes con esa contundente llegada al público si no hubiera tenido un relator como Di Sarli. Te digo honestamente, creo que él fue una pieza fundamental, porque con la cultura de Rodolfo, la voz personal, lo buen locutor y lo creíble que era en los relatos, le dio a Titanes un viso de absoluta seriedad, cosa que por ahí con un locutor medio bagallero que lo tome medio en sanata o en sorna, no hubiera tenido la credibilidad que llegó a tener Titanes, donde hasta los abuelos pensaban que todo era prácticamente una lucha frontal y a cara de perro, ¿no? Claro. Aparte, en la época con la que más se relaciona tu trabajo, sobre todo en esa temporada famosísima del 82 y 83, es donde están los personajes más extraños, que empiezan a aparecer todos esos enmascarados, y están, Claro. no sé, Hormiga Negra, el Hombre Vegetal, todos esos El personajes androide. rarísimos. El androide, claro. El androide, por supuesto. Sí, lógicamente. Por eso te digo que es una pieza fundamental en Titanes, Rodolfo Di Sarli, no solamente por el aporte profesional, que lo fue, yo digo que fue la voz justa de Titanes, y no solamente por eso, sino también porque con Martín eran los que se inspiraban en los personajes a crear, ¿no? Personajes también de historia, como lo fueron Gengis Khan, Cangai el Mongol, Julio César, el emperador romano Julio César, Nerón, en fin, personajes que existieron en la historia real, universal, y que Titanes los puso en el ring. Pero bueno, por eso digo que con esa creatividad de Rodolfo, que era un hombre muy culto, de mucha lectura, y que fue un colaborador estrecho de Martín Cardagian. En cuanto a lo mío, a mí solamente me daban yo me metía poco en los entrenamientos, iba solamente los días que había reuniones, los martes, que se hacía la evaluación de lo que había salido al aire, por ejemplo, el viernes, ¿no? Entonces Martín calificaba como si fuera un maestro ciruela y ponía puntaje. Decía, bueno, la lucha del Mongol con Peuchele, 7 puntos. A ver, ¿tienen algo que opinar? A Martín le encantaba ese folclore de estar en contacto con sus muchachos. A Martín le fascinaba. Ajá. Y cada uno opinaba, no, Martín, 7 puntos es mucho. Yo creo que la lucha era toda había que haber televisado esas reuniones de los martes donde se evaluaba
lo que había salido al aire en Canal 11, ¿no? Ujú. Y bueno, yo a esa reunión asistía, escuchaba, yo también por ahí opinaba, por ahí Martín te decía, a ver, Bocacci, ¿qué opinas vos? Pero después que se armaban las luchas, a mí me daban el orden, y yo después le buscaba el condimento, o sea, le buscaba la elaboración, la parte del contenido, cómo lo iba a presentar. ¿Los escribías o los improvisabas delante de la cámara? Los improvisaba, sí, es decir, los estudiaba un poco en base a saber la historia de cada personaje, más o menos lo que iba a decir. De cualquier manera, nunca me gustó estar ante la cámara con un papel Claro. leyendo, nunca me gustó. Claro. Entonces, a lo sumo, cuando tuve que hacer alguna presentación muy especial, puede ser que haya leído algo, pero no recuerdo ante cámara haber leído. Sí le busqué la vuelta a las presentaciones, digo, de qué manera podemos presentar La Momia, ¿no? Y yo, bueno, por ahí se prestaba para hacer ese tono gritado pero alargado, ese sostenido de la momia, y quedaba como una cosa misteriosa en el aire, y aparecía ahí la momia blanca, ¿no? Y a cada uno de los personajes trataba de buscarle el tono justo, el personaje que era base, aquellos que eran los rudos, los antipáticos, los silbados, sí, con un tono para abajo, y bueno, y a los ídolos como el Caballero Rojo, el Ancho Peuchele, Pepino, y todos esos personajes muy queridos que quedaron definitivamente en el corazón de todos, porque yo te digo, hoy por hoy camino por la calle y el que me reconoce y quiere hablar de Titanes, lo primero que salta es el Caballero Rojo, la momia, los personajes, Pepino, aquellos personajes que fueron realmente muy queridos. Rara vez por ahí te preguntan por algún personaje de los, entre comillas, apodados malos. Claro. Claro. Nadie era malo, simplemente cada uno cumplía un papel, como el árbitro William Boo, que también marcó una etapa importante, teniendo en cuenta que era un hombre. Cuando a mí me hablaban de William Boo, yo, mira, es más bueno que el Quaker, porque era un hombre compañero, muy bonachón, pero le tocó hacer ese personaje del árbitro injusto, el árbitro no justiciero, el árbitro malo, ¿no? Claro. Bueno, Jorge, la última pregunta, te agradecemos muchísimo la nota, y bueno, antes de que nos manden al corte, la última pregunta es, ¿tenés un cálculo de cuántas horas de televisión hiciste Titanes en el Ring y cuántas presentaciones habrás hecho en vivo, giras y demás? ¿Tenés un cálculo? Pues sabes que no, que nunca lo hice, pero calculá que fueron continuados del 78 al 91, en que falleció Martín, excepto un año que cuando a él le amputan la pierna no estuvimos en el aire, un año y medio. Sí. Pero calculá, multiplicá esa cantidad de años por una vez por semana que salíamos al aire, más los fines de semana que teníamos 3 y 4 presentaciones, estamos hablando de una cantidad de horas increíble. Nunca lo calculé, pero teniendo en cuenta esta pregunta lo voy a hacer como un dato estadístico, pero calculo que son muchísimas horas de mi vida presentando este querido ciclo de Titanes en el Ring, ¿no? Bueno, Jorge, fue un placer inmenso hacer esta nota, y bueno, estaremos en contacto. Cuando gusten, acá estamos. Siempre que me toca hablar de Titanes es hablar con el corazón abierto, porque es un ciclo que nos marcó a todos. Trabajar para los chicos en esa inocencia y en esa frescura es algo maravilloso, es algo que te da la vida, es un privilegio de pocos, así que siempre que tengamos que hablar de Titanes vamos a estar dispuestos con todo el cariño a las respuestas, a las preguntas de todos ustedes, que sé que también lo hacen con mucho amor.
Sí, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta pronto. Les dejo un abrazo muy grande. Gracias por todo. Gracias, buenas Igualmente, noches. hasta luego. Muchas gracias. Chao.